Saludos familia MBC, saludos a nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, juntos nuevamente con la palabra de Dios. Vamos a buscar una Biblia en nuestras casas porque vamos a tocar un tema muy importante para la vida de todos y cada uno de nosotros. No debemos ignorar las cosas, no debe faltarnos el conocimiento para poder vivir estos tiempos y los que vengan, por supuesto, también. Siempre la palabra de Dios ha sido sumamente importante en la vida de las personas, pero ahora, en este tiempo, más que nunca. ¿Por qué? Porque hay gente que se pierde en algunas cosas que escuchan, cosas que leen en las redes sociales, videos, y entonces hay tantas voces alrededor que empiezan a confundirse, a asustarse y hasta llegar al pánico. Yo lo he visto, me han llamado por teléfono o lo he leído por los mensajes que me mandan, y entonces necesitamos la Biblia. Siempre debemos ir a la Biblia cuando escuchemos algo o leamos algo que alguien dijo y que nos cuentan, y entonces buscamos nuestra Biblia y vemos si es que es lo que Dios dice o no. Si es que Dios lo dice, entonces lo creo. Si es que no dice, entonces no lo creo. ¿Cuántas veces nuestros padres se equivocaron? Recuerdo de niña cuando mi mamá me dijo que realmente Papá Noel no existía y esas cosas, sufrí la más grande decepción de mi niñez. ¿Y qué fue? Descubrir que mis papás me habían mentido en relación a esa historia. Me habían mentido y yo me sentí sumamente decepcionada. Todos nos hemos sentido decepcionados cuando nuestros padres o nos han mentido o hemos descubierto que los adultos también se equivocan. Y bueno, ahora ya estamos grandes, por lo tanto sabemos de que nosotros mismos hemos cometido errores, nosotros mismos nos equivocamos. Entonces siempre cuando escuchamos algo tenemos que pensar, esta persona se equivocó, esta persona Dios no le habló, o también esta persona ha inventado algo y que aún ahora hasta esa misma persona se la cree. Así es que necesitamos tener a la mano nuestra Biblia. ¿Para qué? Porque hay solamente uno que no se equivoca. Para cotejar, para comparar lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que hemos visto, cotejarlo con la palabra de Dios. Si es que Dios lo dice, entonces es verdad. Si Dios no lo dice, o todo lo contrario, dice lo inverso, entonces esa persona está o muy equivocada o se trata de que se creyó un engaño. Esto es importante tenerlo en mente siempre y sobre todo cuando a alguien se le ocurre hablar de los últimos tiempos, del fin del mundo, de lo que va a ocurrir, de lo que va a suceder. Hay muchas ideas, pero en estos tiempos, en estos días que vivimos de pandemia, de cuarentena, esto está saliendo, pero por cantidades en las redes sociales. También revisan profecías entre comillas, porque son falsas, lo de las pirámides, también lo de Nostradamus, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas se escuchan, pero todo lo tenemos que comparar con la palabra de Dios. Esta es nuestra brújula en nuestro navegar
o nuestro viaje en la vida. Muy bien, vamos entonces a ir a este tema que se trata de los últimos tiempos. Vamos a hablar de los últimos tiempos y vamos a resolver, ¿estamos en los últimos tiempos? ¿Cuánto van a durar los últimos tiempos? ¿Jesús va a volver? ¿Cuándo va a volver? ¿El mundo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? Con esta pandemia vamos a ver lo que dice Dios, no lo que yo digo, sino lo que dice Dios en su palabra. Tenemos la historia desde la creación hasta el final de los tiempos, dice Dios. Dios dice, final de los tiempos. Aquí estamos sujetos al tiempo, estamos sujetos al espacio, pero Dios no. Dios es Dios de todas las cosas, Dios que gobierna la creación y que es soberano, creador de todo y de absolutamente todos. Todo lo que vemos ha sido creado por Dios. Bien, vamos a ir entonces a nuestras Biblias y vamos a poder resolver muchas de esas preguntas, o también vamos a resolver las confusiones que pudieran haber. Es que mi amiga fulanita me dijo tal cosa porque escuchó. No, no nos podemos guiar por esas cosas. Antes yo les voy a contar algo que lo escuché recientemente y que, bueno, hay diferentes profecías, diferentes cosas. Me contaron que en una ciudad de la selva, un hombre dijo, y este hombre debe ser alguien, no sé si chamán, no sé si alguien que la gente le cree y le respeta de alguna forma, y entonces él dijo que había descubierto la cura del COVID-19. Y la cura es muy sencilla. Según él, tomas tu Biblia y buscas en las páginas, y yo sé que están pensando qué versículo. No, no se trata de un versículo. Así en las páginas de tu Biblia empiezas a buscar a ver si es que encuentras un pelo. Sí, señor, un pelo de su cabeza o de la cabeza de alguien. En la Biblia se encuentra cosas así. ¿Por qué? Porque leemos y leemos y leemos y por ahí se nos cae un pelito y entonces queda en la Biblia. Pero lo que tienes que hacer es tomar ese pelo y irte a tu cocina y hervirlo. Una vez que lo hierves, esperas que se enfríe un poquito y así tibiecito te lo tomas, con pelo y todo seguramente. Y entonces sanas de COVID-19. ¿Qué les parece a ustedes esto? Mucha gente lo hizo, por supuesto, pero es que eso dice Dios, dice que nos tomemos para las enfermedades un pelo que salga de la Biblia, que lo encontremos allí y entonces lo hervimos y entonces tomamos esa agua. Suena a algo bastante ridículo, hasta ridículo, pero hay gente que lo cree. Hay gente que cree cualquier cosa que escucha y eso es muy peligroso. Ahora sí, vamos a nuestra Biblia y vamos a orar antes para pedirle al Señor que su Santo Espíritu nos traiga revelación, porque eso es lo que necesitamos, que Dios nos hable. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tú nos las has dado, Señor, Antiguo y Nuevo Testamento, y en acabando, ya terminando la Biblia, el Apocalipsis. Gracias, Dios mío, porque tú nos das a conocer lo que tú vas a hacer, no lo que va a suceder así de una forma aleatoria o de casualidad, no,
sino lo que tú vas a hacer. Gracias porque ese conocimiento nos dará paz, nos dará tranquilidad, pero también hasta salvar la vida. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a ver las palabras que dijo el Señor Jesús ya en los últimos días, cuando estaba en Jerusalén, antes de morir en la cruz del Calvario. Vamos al primer evangelio del Nuevo Testamento. Empieza con el evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 24. Grábatelo cada vez que quieras hablar con alguien o saber algo de los últimos tiempos. Tienes que ir a muchos pasajes bíblicos, pero sobre todo a Mateo 24. Dice así, empezando en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es que el Señor Jesús ya había venido diciendo que iba a morir y que iba a morir en manos de los judíos, que lo iban a detener, lo iban a acusar y iba a morir en la cruz. Y también les había dicho, por ejemplo, que el templo de Jerusalén iba a ser destruido y que él también dijo que volvería. Entonces ellos le dicen, pero ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y qué señales habrán? En el pueblo judío tenían la noción, el concepto de que Dios siempre ha mandado señales, siempre ha habido señales, como aquella señal que siguieron los reyes que fueron a visitar a Jesús recién nacido, siguiendo una estrella en el cielo. Entonces, ¿hay señales? Sí, pero hay que conocer qué señales son y qué es lo que están indicando. Y en Mateo 24 encontramos bastante información. Dice así el Señor Jesús, dice el versículo 4, el Señor Jesús va a responder. Dice así, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es lo primero que dice. Tengan cuidado que nadie los engañe. Quiere decir que esa es una señal. Habrán personas que estarán diciendo cosas que no son verdad. Esto es clave. Luego continúa. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pasó el 21 de abril. Hubo una nube que mató gente. Yo no he escuchado que haya pasado eso. En todo caso, hubiera sucedido antes en Europa, en el otro lado del mundo, en la China, hubiera sucedido antes que aquí, pero la gente estaba asustada, estaba aterrada, había gente en pánico que sí va a venir ese humo y nos va a matar y no voy a salir a la calle porque no, yo no salgo a la calle por la orden de cuarentena, por eso no salgo a la calle, no estoy aterrada. Y cuando escuché eso, bueno, a la gente se le ocurren tantas cosas y usar a una niña para esto, bastante triste realmente, porque segura ella estaba convencida de que Dios le había hablado y que ella había visto a Dios. En los sueños a veces pueden haber cosas muy confusas, así que debemos tener mucho cuidado. Primero,
que nadie te engañe. Segundo, habrán falsos mensajes de personas que dicen ser el Cristo o que hablan de parte de él. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, que no se asusten, no se asusten. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pensemos que hoy día estamos viviendo esta pandemia que nunca en la historia de la humanidad había ocurrido. Un desastre mundial. Esto es algo terrible. 2,5 millones de personas contagiadas y han muerto más de 70,000 personas. Y esto es con datos que no son del todo exactos todavía. Entonces, estamos viviendo esto, pero pensemos un poquito en la gente que estaba viva en el año 70 después de Cristo y que vieron que el Imperio Romano atacó Israel y destruyeron el templo. ¿Cuántos de ellos habrán estado mirando al cielo, mirando si es que ya venía el Señor Jesús? Han habido muchas guerras y muchas plagas en Europa que mataban a un cuarto de la población, o llegó una en que murió millones y millones de personas murieron a causa de una peste. Entonces, tenemos que tener calma y tranquilidad. También pensar en la gente que vivió el tiempo de la Primera Guerra Mundial o la Segunda con Hitler. Ellos, con toda seguridad, hubo mucho pánico porque pensaban que ya era el anticristo. Pero ¿vino el Señor Jesús? No, porque no estaban todas las señales completas. No estaban todas completas todavía. Y hoy día todavía no están completas. Por eso es que no me asusto. Hubo tiempos también a inicios, fines del siglo XIX, inicios en el siglo XIX, inicios del cambio de siglo, también la gente espantada porque ya iba a ser el fin del mundo. O también cuando los adventistas decían la fecha en que Jesucristo iba a venir, la gente se volvía loca, sobre todo en los Estados Unidos, vendían sus casas, hacían cosas loquísimas, tomando decisiones con el pánico. Y claro, llegaba el día, pasaba y el Señor Jesús no volvía. Y les pasó unas 3 veces. Desde entonces los adventistas han dejado de dar fechas, porque sacaban cuentas con el libro de Daniel, el Apocalipsis, las profecías de la Biblia, y decían que ya habían descubierto el día en que el Señor Jesús volvería. Así es que en la historia del cristianismo ha habido mucha gente asustada y ha entrado en pánico en muchos momentos históricos. Pero con todo esto nosotros tenemos que conocer todas las señales y estudiar más profundamente la Biblia, no para descubrir el día, no para descubrir el día. ¿Por qué? Porque el día el Padre no se lo ha dicho a nadie. Entonces, continuemos. Sí, hay rumores de guerras, sí, también hay enfermedad, y dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Todavía no es el momento. No es
el momento. Estas señales tienen que ser sumamente importantes para nosotros. Aún los pobres niños se asustan cuando escuchan, y ayer hablábamos de niñez, o el otro día hablábamos de niñez y de también madurez. Un cristiano maduro no se asusta porque conoce las señales de los tiempos, conoce la palabra de Dios. Todavía es solamente el inicio de dolores. Así es que estamos en ese inicio de dolores. Hemos hablado anteriormente de los últimos tiempos. Los últimos tiempos se iniciaron en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando el Señor Jesús les había prometido que enviaría al Espíritu Santo, y se cumple la profecía de Joel en Hechos 2, versículo 17. El apóstol Pablo le dice a los que estaban muy sorprendidos en Jerusalén, les dice, bueno, lo que ha sucedido es lo que dice el profeta Joel. Y menciona en el capítulo 2, versículo 17, la profecía del profeta Joel. Lo que ha ocurrido es que Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros, tal como lo había dicho, que lo derramaría sobre toda carne. Entonces empezaron los últimos tiempos allí. Alguien me dirá, pero de eso hace 2000 años. Por supuesto, yo lo sé, pero es que un día para Dios es como 1000 días y 1000 días como un día. Él dice también en la Biblia que nuestra vida es como una flor de esas silvestres de mañana, que nace la florcita y es lindísima y en la noche ya se murió. Y dice que así es nuestra vida. O sea, nada, pasa como un soplo. Y para nosotros, a veces la vida, pensamos que es larga, otros piensan que debería de ser más larga, etcétera. Entonces, nuestro tiempo no es el mismo tiempo de Dios, porque Dios no está sujeto al tiempo. Entonces, continuemos. Recién es el comienzo de dolores. ¿Qué dolores? Es que lo compara con una mujer que va a dar a luz. Una primeriza, al primer dolorcito, ¡ah! Ya van a nacer, corre al hospital y le dice, no señora, todavía no, tiene un cólico de gases. Entonces, es así, pero la que ya dio a luz una vez, y es su segundo, tercer, quinto hijo, no sé, ya dice, se estira, se encoge, dice, y su esposo dice, ya, vamos, y ella le dice, no, todavía, recién está empezando, más bien me voy a dar un baño, voy a alistarme, voy a pintarme las uñas, voy a arreglarme. ¿Por qué? Porque ella sabe que demora, ¿no? Es el inicio solamente de dolores. Entonces, nos está hablando el Señor Jesús de los últimos tiempos y nos está hablando de las señales. En el versículo 24 del mismo capítulo 24, y estamos en Mateo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos. Miren que eso es una señal, ¿eh? Falsos cristos, falsos profetas, y aún harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, otra vez el engaño, engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos.
Uy, se está refiriendo a nosotros, los cristianos. Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús y Él es nuestro Mesías, es nuestro Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Entonces, aún los que creyeron van a poder ser engañados. ¿Por qué? Porque harán grandes señales y prodigios, como milagros, cosas hechos sobrenaturales. Aún eso se verá, pero no creamos, porque si conocemos la Biblia, sabremos este pasaje y diremos, no están todas las señales, esto no es bíblico, lo que esta persona, este hombre, esta mujer, este niño, esta niña está hablando, no dice la Biblia, por lo tanto, yo no lo creo, no lo voy a creer. Y dice en el versículo 25, ya os lo he dicho antes, les estoy repitiendo nuevamente lo mismo, para que ustedes se les grabe, para que ustedes sepan que van a haber falsos cristos, que van a haber personas que dicen profecías que son falsas, enseñanzas falsas. Por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando vemos ya sea un predicador, y lo repito siempre, un predicador, una predicadora, un pastor, puede ser aún alguien de mucho renombre, pero de repente va bien con la Biblia, va predicando bien, eso sí está bien, pero de repente dice algo que es contrario a la Biblia. Eso hacen los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores. Hablan mucha verdad, pero ahí entre la verdad va una mentira. Y hay quienes pues muerden el anzuelo y terminan perdidos. Es como el caso, y vuelvo a decir, por ejemplo, la señora White. Hay por ahí circulando un video de los últimos tiempos y que dice muchas cosas, este personaje es un hombre, dice muchas cosas que son ciertas, que sí usa la Biblia, menciona a Daniel, menciona a Mateo 24, Apocalipsis 13, 18, en fin. Y por ahí dice, la señora White dice tal cosa, o dijo tal cosa. La señora White es esta señora adventista que escribió y que dijo muchas fechas del advenimiento del Señor Jesús, pero sus profecías eran falsas, porque el Señor Jesús no vino en ninguna de esas fechas. Entonces, sus profecías falsas, falsa profeta, y hay quienes la están mencionando en este momento. Ustedes tienen que saber quién fue la señora White. Entonces, escuchan y dicen, no, falsa profecía, no sirve. Porque si dentro de la profecía hay que, de la verdad, hay una mentira, la persona que está hablando resulta ser, aunque use la Biblia, resulta ser un falso profeta, sin importar quién sea. No importa quién sea. Que si tiene renombre, que si tiene así, que si tanta gente lo sigue. No, mucha gente sigue ideas o enseñanzas religiosas aún muy contrarias a la palabra de Dios, y lo siguen mucha gente. Y el número de gente no es sinónimo de ser un verdadero profeta, porque si no, veamos a Jeremías, veamos al mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo siguieron a la cruz? Estaba solo. Ahí habían unos discípulos a lo lejos, en un momento de Juan, el apóstol y su mamá, y nadie más. Nadie más había. Entonces no nos guiemos por los números de personas que lo siguen.
En el versículo 36, mismo capítulo, el mismo capítulo, versículo 36, y todas estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Vean ustedes lo que dice. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino ¿quién? Mi Padre, Dios. Jesús no lo sabe, el Espíritu Santo no lo sabe, sino solamente el Padre. Creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente el Padre, y no se lo ha dicho a nadie. Entonces, cuando alguien diga una fecha, cuando alguien, sobre todo fechas, horas, así inmediatamente, no sabe nada de lo que está hablando. Lo que está hablando es engaño, es mentira. Más, dice versículo 37, Dios le dijo a Noé que construyera un arca, un barco muy grande. ¿Por qué? Porque Dios iba a enviar un gran diluvio, porque la maldad de la gente había colmado la justicia de Dios, o sea, un diluvio. Cuando él construía, la gente alrededor se burlaba. Cuando él construía, no le creyeron nada. Entonces, como no le creyeron, él siguió construyendo el arca. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo? La vida era la vida normal. Nosotros no estamos viviendo de una forma normal. Los novios han tenido que postergar las fechas de sus bodas. ¿Por qué? Porque no hay bodas, no hay matrimonios. Incluso las municipalidades no reciben los documentos. Entonces, en este instante no hay matrimonios. Todos estamos encerrados en nuestras casas, en cuarentena, en el mundo entero. Entonces, la señal no está dada acorde a la palabra de Dios. Es solamente principio de dolores. Nada más. No corramos al hospital todavía. Sí, porque es ridículo. ¿Cómo vivía la gente en ese tiempo de Noé? Noé, burlándose de Noé, riéndose de Noé, ellos tomando, bebiendo, haciendo sus fiestas, sus bodas y todo. La vida normal. En este instante la vida no está normal. Se normalizará en un momento, pero no es la vida normal y la gente no creyó. Entonces, se salvó solamente la familia de Noé. ¿Por qué? Porque empezó el diluvio. Se estaban casando y estaban en sus fiestas y empezó el diluvio y dice el Señor Jesús y se los llevó a todos. ¿Por qué? Porque no entendieron hasta que vino el diluvio. Entonces, si es que mucha gente está creyendo lo que una persona X está diciendo, la señal es que todavía no es, porque se están preparando para el fin. Eso pasaba con los adventistas. A cada rato estaban preparando para el fin, pero por gusto, porque no vino el fin, porque no estaban viviendo en forma normal, estaban preparándose. No, la preparación para la venida del Señor Jesucristo tiene que ser
una preparación espiritual, una preparación de vida que uno va viviendo, de arrepentimiento, de humillación delante de Dios cada vez que hemos hecho algo mal, que hemos pecado contra Él. Entonces, gente que cree en la Biblia, cree en la palabra de Dios, la aplica a su vida, cambia su manera de vivir para ser una mejor persona, de acuerdo como el Señor Jesús nos manda. Y dice lo siguiente: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Qué está diciendo? La gente estará trabajando normal, de forma normal. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué? Porque Dios va a llevar a su pueblo consigo, el propio Señor Jesucristo. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir el vuestro Señor. No sabemos la hora, nadie la sabe, no sabemos el día y nadie lo sabrá. Avanzando en el Nuevo Testamento nos dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Saben las personas el día y la hora que va a llegar el ladrón? ¿Les ha mandado un ladrón alguna vez una tarjetita que encontraron debajo de la puerta cuando regresaron a casa y decía: señores, estimados señores, yo les quiero decir que estén preparados porque yo voy a venir a robar tal día a tal hora? ¿Alguien recibió una tarjeta, una esquela así de parte de un ladrón? Jamás, porque el ladrón va a llegar en el momento inesperado. El mismo apóstol Pedro lo dice en una de sus cartas. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Y así está diciendo el Señor Jesús, que la gente va a estar trabajando, van a estar comiendo y bebiendo y dándose en matrimonio, y de repente, me imagino yo, no lo dice la Biblia, pero podemos decir, estarán dos para contraer matrimonio, uno será llevado y el otro se quedará. Sale la novia o el novio y se va, desaparece y adiós boda, porque uno de los dos desapareció. Tenemos más información en este capítulo 24. En el versículo 29, el Señor Jesús va a hablar de su segunda venida. Pero antes repasemos: no os engañéis, no os engañéis. No dejen que otros los engañen. Nadie sabe el día ni la hora, ni tampoco les crean cuando ellos hagan hechos sobrenaturales, porque van a hacer cosas sobrenaturales. No les crean lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque entonces yo vendré y ustedes no estarán preparados. ¿Por qué se llevará a uno y al otro no? Porque uno es un cristiano, pero la esposa no lo es. O las que están trabajando en el campo. Una es cristiana y la otra no lo es. Entonces va a llevarse consigo a los que son su iglesia. Porque el Señor Jesús volverá por su iglesia. Vamos a ver el versículo 29, después del repaso. Dice: e inmediatamente después de la tribulación. ¿Qué tribulación? Todo lo que ha dicho. Guerras, pestes, enfermedades, hambre, terremotos, de estos eventos naturales, de terremotos y de tanta cosa que destruye
altamente destructivas. Ya habremos visto también a los falsos profetas y habremos escuchado sus mensajes y los habremos desechados. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. ¿Será que esta tierra física se va a destruir? ¿Se va a destruir? Habrá una tierra nueva, una tierra nueva. Hay mucha información en la Biblia y no nos alcanza el tiempo para dar toda la información que hay, pero tendremos otras oportunidades para hacerlo. Viviremos en una tierra nueva y esa tierra nueva, ahí estará la ciudad de Jerusalén. Entonces, todo esto que habla de que será así, pues no se tratará de un eclipse. ¿Cuántas veces cristianos, cuando ha sucedido un eclipse, habrán creído que ya venía el Señor Jesús? No, un eclipse es un fenómeno natural que siempre ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Y dice, todo esto será conmovido, o sea, la vida como la conocemos, las cosas como son, todo ello va a ser conmovido. Y continúa, lo leemos nuevamente. Entonces aparecerá la señal del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando yo me convertía en cristiana, hace casi 40 años, no había internet, no había tampoco los celulares, no había nada de eso. Entonces todos nos preguntábamos, ¿pero cómo lo va a ver toda la gente viniendo en las nubes, apareciendo en las nubes? ¿Cómo lo vamos a ver? Hoy día entendemos. Muchos de ustedes me están viendo y escuchando desde Europa, desde Australia, desde Argentina, desde Chile, desde Estados Unidos. Nos están viendo. Y es que podemos ver todos a la vez a una persona. Ahora podemos comprender cómo es que le veremos. Algunos mirando al cielo, otros probablemente por internet, en nuestros celulares, en nuestras computadoras. Mira lo que está sucediendo, mira lo que está pasando en tal sitio. Como vimos caer las Torres Gemelas. Yo estaba en el extranjero y lo vi y estaba viendo lo que sucedía en los Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, el Señor Jesús dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todas las naciones lamentarán. ¿Qué cosa? El no haber creído, el no haber creído. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria, la gloria celestial, la gloria divina. 31. Y verán sus ángeles y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, o sea, habrá voz muy fuerte, y juntarán a los escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ángeles vendrán y recogerán esa mujer que está trabajando en el molino,
será recogido, el que está trabajando en el campo, en la oficina, en su casa, donde quiera que estés trabajando, vendrán los ángeles de Dios y nos llevarán al encuentro con el Señor Jesús en las nubes. Él viene por su amada iglesia y nos sorprenderemos cuando veamos que de repente algunos se fueron y otros se quedaron, y dirán, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este evento de que los desaparecen los cristianos se llama el rapto. Jesús va a raptar a su novia, a su iglesia, y la lleva con él. Mientras tanto, todavía seguirá la vida en la tierra. Todavía seguirá. Y si quieren saber qué es lo que ocurre en la tierra, sí, claro, vamos a tener oportunidad para poder ver más de lo que Dios nos dice que va a hacer. El mismo Mesías, el mismo Jesús que murió en la cruz y que resucitó, Él dice que va a volver y va a recoger a sus escogidos, los va a llevar con Él. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, los discípulos se quedaron mirando así. Se fue al cielo. Y en el libro de Hechos, regresemos al libro de Hechos, porque antes de que él subiera, estaba hablando con sus discípulos. Capítulo 1, Hechos 1, nos dice la Biblia que estaba él hablando con sus discípulos. Versículo 6, dice así, ¿llegaron? A ver, los espero unos segundos. Muy bien. Está el Señor Jesús hablando con sus discípulos, está en el monte, los discípulos no saben lo que van a ver, que ya les conté, y están conversando con él. Entonces, en el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pensemos un poquito, los discípulos eran judíos y habían promesas en la Biblia, y las hay, promesas de restaurar el reino de Israel. Pero ellos no entendían. Al comienzo pensaban que Jesús era un líder político y militar que iba a asumir el trono de Israel, iba a votar a los romanos de su territorio. Pero ellos no entendían las cosas como iban a ser. Entonces, por eso le dice, bueno, ya moriste, ya resucitaste y ahora prácticamente te estás despidiendo. ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor Jesús le responde con estas palabras, versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso sobre su sola potestad. ¿Qué les está diciendo? Ustedes no saben nada de esto. En la autoridad que tiene el Padre y en la soberanía de Dios, no les ha dado a conocer lo que va a ocurrir y cuándo va a ocurrir, y no lo va a hacer. Y yo no les voy a decir tampoco, ya les había dicho que él no sabía cuándo iban a suceder las cosas de Mateo 24, que él volviera de nuevo. Entonces,
Y el Señor había dicho que solamente lo sabía el Padre. Y acá le vuelven a preguntar. La iglesia es así en estos tiempos. Vuelven y vuelven a preguntar lo mismo. Y lo mismo. Y claro, es que queremos que el Señor Jesús vuelva. Yo sí quiero. Pero luego pensamos, si quiero, pero a la vez no quiero porque, Señor, todavía no vengas, porque mi mamá, porque mi papá, mi abuelita, mi hermano, mi sobrino, yo ya sale toda la familia. Y entonces la iglesia, en vez de decir, ven, Señor Jesús, está diciendo todo el tiempo, no, todavía no vengas, necesito arrepentirme de esto, pero no sé cómo deshacerme de este hombre casado con el que estoy. Sí, señores, esas cosas ocurren. Entonces, dame tiempo para arrepentirme un poquito más. Y estamos así. Entonces, él dijo, en la autoridad y soberanía de Dios, estas cosas no les es dadas a conocer. Cada vez que quieres ir más allá, Dios mío, pero dime, no te lo va a decir, porque Dios es soberano. No lo va a decir, no lo va a decir. ¿Pero por qué? Porque tiene que ser como está escrito en la profecía, en la profecía. Y hay muchos otros pasajes que hablan en la Biblia de este tema, pero ya lo vamos a ver. Y yo sé que están pensando, pero es que un poco más, ya, uno más, un versículo más. Vamos a ir a segunda de Pedro. Pedro estaba allí en el monte antes que el Señor Jesús se fuera y entendió que no se le había dado ese conocimiento y lo aceptó. Vamos a segunda de Pedro, leamos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para con el día del Señor. Cuando dice el día del Señor, siempre se está refiriendo a cuando vuelva el Señor. Un día está diciendo, mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque estaban preguntando y diciendo que el Señor Jesús se demoraba mucho en venir. Habían pasado solamente unos 30 años y ya estaban desesperados para que viniera. Y más bien Pedro los calma. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. El Señor Jesús no ha vuelto por su paciencia todavía, la misericordia de Dios para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando el arrepentimiento de esta humanidad. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Toda la maldad, todos los abortos, todos los crímenes, todos los robos, todo eso. Versículo 11, pues que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas,
cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, la justicia. Entonces Dios está esperando por nosotros, está esperando que su iglesia ande, viva piadosamente, ande en santidad. La Biblia dice, la santidad conviene a su casa. Y también dice que el juicio empieza por su casa. Cuidado, iglesia, cuidado, que no nos olvidemos que a Dios no lo podemos engañar. Venimos hablando de madurez, venimos hablando de conocimiento de la Biblia, venimos hablando de que no nos engañen, los niños son engañados fácilmente. Venimos hablando de estudiar, profundizar en las Escrituras, de orar más, de buscar más al Señor. Y es lo que Pedro está diciendo. No lo tengan por demora, como que Dios promete y luego no cumple. No, Él va a cumplir, pero está esperándolos, está esperando que se arrepientan. Aún los mismos cristianos vivan una vida verdaderamente sana, santa. Y dice que quiere venir el Señor porque lo prometió, pero no estamos listos todos para ser arrebatados por Él, porque de repente vendrá y uno estará donde no debería de estar y no será llevado con Él. Está esperando ¿qué cosa? Arrepentimiento, porque no quiere que ninguno perezca. Y este perecer no es morir, el morir físico de nuestro cuerpo, es la muerte que llevará a muchos al infierno. Eso es lo que está esperando. Está esperando, iglesia, que prediquemos el evangelio y que hagamos discípulos, que no descuidemos a los que nacen de nuevo, a los que se convierten a Cristo, que seamos verdaderos discipuladores, enseñando estas cosas profundas, pero enseñando y discipulando y enseñando también la vida consagrada a Dios, la vida de santidad. Y por eso en este momento, conociendo que Dios está esperando para el cumplimiento de todas las profecías, está esperando a muchos y tal vez te esté esperando a ti, que muchas veces has escuchado el Evangelio de Jesucristo, o probablemente pudiera ser que es la primera vez que lo escuchas y que escuchas de estas cosas que dijo el Señor Jesús. Yo quiero contarte que la Biblia nos habla de la creación del universo y nos habla también de la creación de este hermoso planeta, de la creación de todas las cosas, la creación de Adán y Eva y cómo Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida y que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos hay atributos, muchas cosas que somos parecidos a Dios, no iguales, pero parecidos. Y tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y Dios nos dio esta vida maravillosa. Pero, ¿por qué pasan las cosas malas en el mundo? Porque hay niños que mueren de hambre por el pecado. El pecado de Adán y Eva abrió las puertas a toda la creación. Y la creación hasta el día de hoy no es como era cuando fue recién creada. No habían terremotos, no habían ciclones, no habían desastres naturales, no había muerte, no había mentira, no había corrupción. Pero Adán y Eva pecaron. Y nosotros nacimos en un mundo caído, en un mundo corrupto, en un mundo donde existe la maldad, la enfermedad, la pobreza y la muerte. Nada de ello había antes.
Dios creó todo hermoso. Pero aunque todos hemos pecado, Dios nos ha amado siempre. Te ama a ti, a ti, a ti, sin importar qué pecados hayas cometido. La sangre del Cordero de Dios quita el pecado, lo borra, lo quita, tiene poder, es lo único que tiene poder. Y por eso Dios envió a su único Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús recibió todo el castigo que nosotros merecemos. Tú y yo merecemos castigo, pero Jesús nos reemplazó en esa cruz, nos reemplazó por su gran amor. Él fue voluntariamente a la cruz. Él podía soltarse si quería, o pedir al Padre que le mande millones de ángeles para defenderlo, pero no lo hizo porque nos ama y te ama a ti. Y hoy día tú tienes la oportunidad de arrepentirte y tienes la oportunidad de reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Qué necesitas para poderte acercar a Dios y tener una relación con Él como tenían Adán y Eva que conversaban con Dios? ¿Qué necesitas para eso? En primer lugar, fe. Creer que todo lo que he dicho de que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, murió en la cruz por ti, por mí y por toda la humanidad, y que resucitó al tercer día, y crees en sus palabras, entonces tienes fe. Entonces necesitas arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Dios. Y también reconocer a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado tuyo, personal. Y yo quiero pedirte que si es que tú deseas esta relación con Dios, entonces ores conmigo porque Dios te ama y quiere tener esa relación contigo. Vamos a orar juntos, acompáñame, ora en voz alta y cierra tus ojos para que nada en tu casa te distraiga. Dios mío, en el nombre de Jesús, me acerco a ti arrepentido, porque sí, Señor, yo he pecado muchas veces, te he ofendido tantas veces. Hoy yo quiero pedirte perdón, perdóname, oh Dios, porque te ofendí desde que era niño, con la envidia, con los pleitos, mi Señor, con tantas cosas que hice al crecer, fui siendo peor pecador. Dios mío, pecaba más y más, y hoy yo me arrepiento. Y te pido, Señor, Dios mío, perdóname. Y hoy yo quiero entregarte mi vida, así como está. He tratado de arreglar mi vida, de ser una mejor persona, y siempre he fracasado. Ahora yo confío en ti, en que tú me ayudarás. Abro las puertas de mi corazón y las puertas de todo mi ser para recibirte como mi único Señor y Salvador. Gracias, Dios mío. Gracias. Y ahora yo quiero orar por ti. Señor, gracias porque hoy hay fiesta en el cielo por cada una de estas personas que te han reconocido como su Señor y Salvador, que se han dado cuenta, mi Señor, cómo han pecado, pero que tú has provisto una salida, y la salida se llama Jesucristo, el Cordero de Dios. Gracias porque tú has limpiado su vida. Todo el pecado ha sido perdonado y ya no existe más. Y tú lo ves ahora limpia completamente, y le recibes en tus brazos. Porque, Señor, tú no rechazas al que se arrepiente. Gracias, mi Señor.
En el nombre de Jesús he orado. Amén. Amén. Felicitaciones por esta oración que has hecho y me alegro mucho. Si has hecho por primera vez esta oración, llámanos al 986-650-422. 986-650-422 y 986-650-423. 986-650-423 y te van a orar por ti. Déjanos tus peticiones de oración y estaremos orando por ti. Orando, y también te van a preguntar si es que deseas asistir a una reunión por Zoom. Y entonces podremos hacerlo y tú podrás entrar a un grupo con nosotros. Y será una gran alegría recibirte. Sí, bueno, casi tenemos que despedirnos, pero necesitamos contarles que mañana a las 7 de la mañana empezamos la semana, laborable, porque hemos empezado ayer, domingo, la semana. A las 7 de la mañana tenemos adoración e intercesión con Jaime Almeida, 7 de la mañana, hora de Lima, Perú. También quiero contarles que el día martes 28 vamos a empezar un seminario virtual, cómo administrar los recursos y bienes en tiempo de crisis. Esto es muy importante. El martes 28. Y también quiero contarles que hemos creado un call center. Los van a estar llamando por teléfono a todos los miembros y los que asisten a las comunidades familiares, y los van a estar llamando para invitarlos a diferentes seminarios que vamos a tener, entrevistas también y muchas cosas que estamos haciendo. Quiero darles una sorpresa. Vamos a anunciar fechas para nuestro seminario teológico. Tenemos un seminario teológico ya hace muchos años y enseñamos los cursos de teología, enseñamos también cursos de realidad nacional y global, la realidad que estamos viviendo en estos momentos, un curso muy importante que podemos seguir todos, y entonces vamos a estarles dando las fechas. Además, otra sorpresa, vamos a tener en el mes de mayo al doctor César Vidal con nosotros en un seminario, y les digo el tema que vamos a tratar con él: episodios históricos que la iglesia no debe repetir. Episodios históricos que la iglesia no debe repetir. Esto es muy importante para toda la iglesia, para pastores, para líderes, errores, fallas que se cometieron a lo largo de la historia y que no debemos de repetir. La historia es tan valiosa. Mi papá me enseñó a amar la historia y me decía: la historia nos libra de volvernos a equivocar. Entonces, bueno, ahora sí tenemos que despedirnos, pero antes vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por tu maravillosa palabra. Gracias por continuar amándonos, aunque no somos perfectos. Gracias por tu misericordia, por tu gracia que derramas siempre. La misericordia nueva cada mañana. Agradecidos estamos porque por este medio podemos estar juntos, todos y cada día más cercanos.
Te alabamos y te bendecimos y enséñanos a ser esos creyentes, esos cristianos, verdaderos discípulos tuyos, que vivamos como tú nos has enseñado piadosamente. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y decimos todos, amén. Me despido como siempre con un abrazo cibernético para todos y un beso. Dios los bendiga mucho.